Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. El Tantra, origen y esencia. Por Jogyan Trungpa y Herbert V. Ginter. Desde que surgió por primera vez en Occidente el término Tantra hasta nuestros días, ha sido objeto de graves interpretaciones erróneas. Se incorporó al vocabulario inglés en 1799, cuando los misioneros establecidos en la India descubrieron ovas tántricas, cuando no budistas. En verdad, en aquella época, en Occidente, apenas se sabía que existía algo llamado budismo. El término tantra fue conocido solo como designación de aquellas obras cuyo contenido era muy diferente del que la gente esperaba encontrar en obras filosóficas y religiosas. A la mayor parte de los misioneros les asombró que otras personas tuvieran ideas religiosas y filosóficas tan distintas de las suyas. Para ellos, la palabra tantra no significaba nada más allá de esos escritos. Pero como desde su punto de vista el tema abordado en ellos era tan poco común, dicha designación comenzó a adquirir una connotación peculiar que sin un análisis correcto de los textos no se habría confirmado. Lamentablemente, tanto en este caso como en muchos otros, una vez que se ha desarrollado un concepto erróneo, se requiere un esfuerzo casi sobrehumano para desterrar y rectificar las ideas falsas y las connotaciones ajenas que han contribuido a formarlo. Intentaré exponer qué significa realmente el término tantra en un sentido conceptual. En principio, es necesario distinguir entre el tantra de la tradición hinduista y el de la tradición budista. Durante mucho tiempo, estas dos tradiciones, ambas originarias de la India, emplearon un mismo lenguaje, el sánscrito. Pero cada una de ellas asignó significados peculiares a su forma de expresión. Lo que un término específico significaba para una de dichas culturas, no significaba necesariamente lo mismo para la otra. Cuando se iniciaron los estudios en Occidente, lo que ocurrió hace relativamente poco tiempo, los primeros investigadores dieron por sentado que, puesto que los budistas empleaban las mismas palabras sánscritas que los hindúes, expresaban lo mismo. Esta fue la primera entre otras muchas conclusiones erróneas que se extrajeron. Abordemos la comprensión del Tantra tal como se desarrolló en la tradición budista. Desde un principio se ha utilizado el vocablo sánscrito prabandha en estrecha relación con el término tantra. Prabandha significa continuidad. Se refiere a una continuidad del ser que se divide en dos planos. Debemos partir de algún punto y luego seguir un determinado camino y tal vez alcanzar una meta. Esta es la forma en que se ha presentado el Tantra. Se refiere a una situación humana inmediata que surge de la cuestión del cómo seremos. El Tantra también considera la cuestión del cómo seremos en términos de relación, considerando que el hombre siempre está relacionado con algo o con alguien. El Tantra se aproxima a la cuestión del ser por diversos caminos. En consecuencia, existe más de una forma de presentarlo. La primera aproximación se denomina Kriya Tantra. El Kriya Tantra expresa la forma en que actúa la persona. Kriya significa acción. En este caso, la acción se considera simbólicamente y se aborda en términos de ritual. La idea de ritual no debe desconcertarnos. Un ejemplo de ritual es la costumbre que tiene el hombre de descubrirse cuando se cruza con una dama. Es un tipo de gesto formal y también un modo de establecer relaciones humanas. El Kriya Tantra pone el énfasis en las relaciones tal como se expresan en este tipo de gesto formal. En este caso, el énfasis tiene amplio alcance y abarca diversos aspectos de las relaciones. El Kriya Tantra es más singular en su enfoque de las relaciones humanas, en tanto que se ocupa de sus estadios más simples y primitivos. La primera forma de relación es la de un niño con sus padres, lo que implica un tipo de dominación. Alguien debe decirle al niño qué hacer y qué no. Cuando esta situación de relación es traspuesta a un contexto religioso,
surge la idea de que el hombre está subordinado a una entidad trascendental. Quizás sea esta la idea generalmente aceptada y también la estructura del Kriya Tantra. En este caso, el iniciado trata de ganar el apoyo de aquel con quien se relaciona, que junto con el fuerte énfasis ritualista constituye las dos características principales del Kriya Tantra. Este Tantra también pone el acento en la purificación, cuyo ritual incluye diversas abluciones. La importancia de algunas de ellas es puramente simbólica, y tal vez el sentido de limpieza que implica pueda parecer algo exagerado. No obstante, debemos comprender que la sensación de estar limpio puede resultar extremadamente importante en un contexto emocional como este. Adquiere un significado mucho más profundo que cuando alguien en circunstancias corrientes dice: antes de comer, lávate las manos. Y así, el énfasis puesto en la pureza es otra característica del Kriya Tantra. Pero el hombre no se satisface con lo que le digan meramente lo que debe hacer. También es un ser pensante y hará preguntas. Y en este punto surge otra aproximación al Tantra, conocida como Charya Tantra. El Tantra se refiere nuevamente a una situación de relación. Pero en este caso ya no solo nos concierne cumplir determinadas reglas de relación aceptadas, sino también hasta cierto punto comprender sus implicaciones, lo que señala el comienzo de cierto cuestionamiento de nosotros mismos. ¿Por qué hacemos determinadas cosas? ¿Por qué nos comportamos de tal o cual modo? Seguramente no descartamos nuestra conducta, pero nos preguntamos por su significado. Es decir, pensamos más en ello. Tratamos de alcanzar su comprensión, y esta comprensión puede significar una forma de meditación. Comienza a existir un equilibrio entre pensamiento y acción. A este cambio en la mera aceptación previa de la autoridad corresponde un cambio en el carácter de nuestra relación con aquel con quien nos relacionamos. Ya no se trata de que el amo le diga al sirviente o al esclavo lo que debe hacer. Ahora existen sentimientos de familiaridad y camaradería que corresponden más a una situación de igualdad. Uno de ellos sigue dispuesto a aprender, pero el otro se da cuenta de que ahora se encuentra en la misma situación que el primero. Se trata de una relación de amistad, y la amistad solo puede basarse en la aceptación del otro con todos sus derechos. La servidumbre invalida la amistad. Pero la amistad puede desarrollarse aún más allá de esta primera familiaridad. Con frecuencia, la amistad anticipa el que deseemos descubrir algo más acerca de la relación. ¿Cuál es el contenido valioso que nos compele a cultivar esta relación? Este proceso de esclarecimiento conduce a un mayor desarrollo de la comprensión. El énfasis cambia de nuevo. Este nuevo aspecto que concierne a la situación global de la relación nos conduce al Yoga Tantra. El término yoga tiene varios significados. En el contexto budista, significa guarnecer. Etimológicamente se relaciona con el vocablo inglés uncir o unir y significa guarnecer o atar todo lo que hay en nuestro interior con el fin de alcanzar una mayor comprensión. La situación que enfatiza esta cuestión se denomina Yoga Tantra. En este caso surge una cooperación colectiva que supera a la que existe entre dos amigos. Pero aún es posible perfeccionar la relación, ya que todavía consideramos al otro ligeramente distinto de nosotros. Surge entonces la cuarta aproximación, el Mahayoga Tantra. Fundamentalmente, Maha significa grande, pero en este caso no se utiliza como opuesto a pequeño, sino en el sentido de que no puede existir nada más grande. Se emplea en un sentido absoluto. El Mahayoga Tantra contiene parte de esta naturaleza de absoluto en su aproximación a la situación de relación. Ya no hacemos distinciones. Somos espontáneos, libres. Ya no se plantea la cuestión de que el otro sea o no mi amigo. Existe una unidad total. Somos solo uno. En los tantras se da pues una progresión ascendente o descendente
que parte del nivel en que el niño se relaciona con sus padres para desembocar en el de la completa madurez. Por lo tanto, cuando empleamos el término tantra, no solo nos referimos a una situación particular, sino que además describimos un proceso de crecimiento, un proceso de desarrollo interior que tiene lugar cuando tratamos de entender lo que existe. Este proceso continúa hasta que alcanzamos la evaluación correcta de la experiencia, la forma correcta de considerarla. Existe una relación dialéctica entre la acción, el modo en que nos comportamos y la comprensión que alcanzamos. Cuanto más sabemos y aprendemos acerca de otra persona, más respondemos a ella. Comenzamos a comprender qué necesita y dejamos de imponer la idea de lo que creemos que necesita. Empezamos a estar en condiciones de ayudar a esa persona a encontrar su propio camino. Esto nos conduce a la implicación práctica del Tantra. El Tantra, como forma de evolución interior, nos permite ver más, por lo que nos convertimos realmente en individuos más que en meras entidades en un contexto amorfo. Pero el Tantra va aún más allá de la idea de crecimiento o progreso. Dentro de la tradición, existen más estadios y subdivisiones que nos enseñan que incluso después de haber aprendido a relacionarnos adecuadamente con nuestros problemas, la vida continúa. La idea consiste en entender que la práctica espiritual es un movimiento continuo. Solo desde el punto de vista del pensamiento discursivo, comenzamos en algún punto, progresamos o avanzamos y luego alcanzamos cierta meta. No se trata de que al lograr el esclarecimiento el proceso se complete y todo llegue a su fin. Por el contrario, el hecho consiste en que continuamos viviendo, de modo que constantemente debemos volver a empezar. Pero a través de los estadios previos hemos encontrado un camino, un modo de relación, una cierta continuidad. Esta continuidad en el modo de relacionarse es el significado último del Tantra. En cierto sentido, se trata de un punto sumamente sencillo. Empero, en general, descubrimos que rara vez nos hemos enfrentado con algo más difícil que este tipo de simplicidad.